Bien, y cambiamos de tema porque a portas de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, las cifras de desplazamiento forzado en el mundo siguen creciendo de manera alarmante y ya alcanzaron más de 123 millones de personas a fines del año pasado, casi el doble de hace 10 años. Para hablar de esta realidad de los refugiados en el mundo, estamos con Rebeca Senalmor Rejas, jefa de la oficina de ACNUR en Chile. Rebeca, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Natalia. Rebeca, bueno, esta es una información súper interesante también para entender desde el punto de vista de personas comunes y corrientes que escuchamos mucho la migración, pero partamos por definir qué es un refugiado, porque también tiene una característica muy distinta de un migrante que sale a estudiar o a trabajar, que va a la casa de un familiar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de refugiados? Cuando hablamos de personas refugiadas, hablamos de aquellas personas que han tenido que salir de su país para proteger su vida, y en términos muy sencillos. Son personas que cruzaron una frontera internacional porque su vida o integridad corría peligro, ya sea por conflictos, por violaciones a los derechos humanos o persecución de distintos tipos. La diferencia principal con las personas migrantes es que una persona migrante puede haber salido por múltiples motivos, pero puede regresar a su país de origen, al país del que viene, sin que su vida corra peligro. Mientras que para una persona refugiado, ese retorno a su país puede representar incluso la muerte. Y cómo también la actualidad a nivel mundial ha ido recrudeciendo esta realidad. Tú lo decían ahí en el informe, se ha duplicado en los últimos años y también hemos visto la aparición de varios conflictos bélicos que me imagino que también influyen en esto. Totalmente. De hecho, bueno, mencionabas al inicio las cifras, 123 millones de personas desplazadas forzosamente. Eso es un número que ha ido en aumento, es un número realmente alarmante que yo creo que nos interpela. A todos nos suena, ¿no?, cada vez que hablamos en noticieros, la situación de Sudán, Ucrania, Afganistán, Siria, pero también hay muchos otros conflictos como Yemen, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, que a lo mejor no toman las primeras planas, pero que igual están pasando y están generando desplazamiento. A nosotros algo que nos parece muy importante es no quedarnos con los números. Los números preocupan, sí, son alarmantes. No solamente ocurren en los países que mencionamos, pero también tenemos desplazamiento forzado en la región. Pero como digo, los números dimensionan, pero a veces nos hacen olvidar lo que eso implica. Y detrás de esos números hay personas, hay rostros humanos, hay gente como tú y como yo que jamás pensaron que tendrían que salir de sus países para protegerse. Hay sueños, hay esperanza también, ¿no? Entonces nos parece súper importante que en este día, en el Día Mundial de las Personas Refugiadas, conmemoremos esa realidad, esa resiliencia y esas oportunidades que también traen las personas refugiadas. Y en ese sentido, Rebeca, ¿cómo es un refugiado? Porque me imagino que no es lo mismo tener que emigrar con tus hijos, con tu familia, algunos con tu mascota, cuando sales prácticamente escapando de un lugar que está en guerra, por ejemplo. Tú mencionabas Sudán, es uno de los países más críticos, por lo que yo leía en este informe, porque desde el 2019 tienen una guerra interna, que para muchos de nosotros es desconocido. Uno escucha mucho Ucrania, lo que está pasando entre Israel y Gaza, pero hay muchos países que están sufriendo problemas internos y que el refugiado, me imagino que viaja y se traslada con unas características muy distintas también. Bueno, viajan con mucho miedo, obviamente, porque con mucha incertidumbre, qué es lo que se van a encontrar. Muchas veces no hay tiempo de planificar y muchas veces tampoco no hay tiempo ni de agarrar los documentos, lo mínimo, un pasaporte, los certificados de nacimiento, de escolaridad y todas estas cosas que nos hacen la vida más fácil en el país donde vayamos, ¿no? Entonces, esos son desafíos adicionales. Es importante también mencionar que la mayor parte de los refugiados, pese a lo que nosotros normalmente pensamos como sociedad, se encuentran en países en vías de desarrollo, ¿no? Son los países, creo que las estadísticas en este informe hablaban de que más del 70% de las personas refugiadas se encuentran en países en vías de desarrollo, que también presentan desafíos adicionales para las propias comunidades, para sus nacionales, porque normalmente ellos ya están como sobresaturadas en términos de servicios, recursos y demás, y esto es una demanda adicional. Entonces, por eso es muy importante también, cuando hablamos de respuestas, no solamente quedarnos en la ayuda a las personas refugiadas directamente, pero también en aquellos territorios, en esas comunidades que han abierto sus puertas para
dar atención a las personas refugiadas. Y eso se nos dificulta cada vez más con los desafíos de financiación que tenemos en estos momentos. Claro, acá muchas veces son los países que están cerca de los territorios de conflicto los que más reciben a los refugiados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Chile? ¿Qué rol ha tenido Chile respecto a los refugiados de distintas partes del mundo? Pues Chile se considera a todos efectos como un país de acogida. Los números de personas refugiadas en Chile no son muy grandes. Hablamos de más de 2.400 personas reconocidas como refugiados y unas 12.000 personas aproximadamente que han solicitado protección como refugiados, pero que todavía están esperando una decisión por parte de las autoridades, porque es el gobierno de Chile. Nosotros no tenemos nada que ver con decidir si una persona es refugiada o no, son las autoridades del país, en base a la legislación que existe en Chile, quien toma esa decisión. Y hay personas refugiadas y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, colombianas, venezolanas, por supuesto, pero también hay personas ucranianas, afganas, sirias, de República Centroafricana y demás. Son muchas las nacionalidades aquí presentes. Y he de decir que de mi interacción con ellos, porque he tenido y tengo, gracias a mi trabajo, la oportunidad de conversar con muchas de estas personas, todos se sienten muy agradecidos, a pesar de que hay desafíos. No vamos a poner un panorama tampoco idealizado, ¿no? Para todos hay desafíos, pero en general, y vemos que hay un incremento también en los niveles de discriminación y xenofobia, pero aún así los testimonios es de: este es mi segundo hogar. Muchas gracias a las personas chilenas que realmente son solidarias y que me han abierto esa puerta y que ahora tengo un nuevo país al que llamo hogar, ¿no? Rebeca, es bonito eso también cuando hemos visto historias de personas refugiadas que a veces son de culturas muy distintas, pero también tener la posibilidad de rehacer su vida en otro país cuando vienen escapando de una crisis así. Ahora, lo veíamos en el informe, estas cifras han ido en un aumento alarmante, se han duplicado la cantidad de personas desplazadas forzosamente. ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido? Y también a ustedes como ACNUR y a otras agencias internacionales que quizás apoyan en esto y que cada vez los financiamientos también son más complejos. Pues digamos que los desafíos son múltiples, porque para ningún país es fácil responder a estas demandas, ¿no? Cuando llegan unos números que están muy por encima de lo que se habían pensado cuando se diseñaron los sistemas de asilo, presentan desafíos adicionales, ¿no? Y la capacidad de poder integrar a estas personas de manera efectiva. Obviamente, los organismos humanitarios, las agencias internacionales, la sociedad civil y en nuestro caso particular como ACNUR, estamos para apoyar a los estados en estos esfuerzos, pero hacerlos en un panorama donde la financiación global se ha reducido es complejo. Y hemos visto, los números han aumentado continuamente en más de la última década. Sin embargo, la financiación que tenemos, por ejemplo, como ACNUR particularmente, en estos momentos es la que teníamos hace 15 años. Hace 15 años no estaban todos estos conflictos, entonces nuestra capacidad es mucho menor. Pero también creo que hay un factor que es clave y que nosotros no nos cansamos de repetir, y es que no hay que pensar en las personas refugiados como víctimas. Cierto, son víctimas, salen de una situación difícil, pero también vienen cargados con una maleta llena de conocimiento, de ganas de salir adelante, de conocimiento también, y todas las ganas de ponerlas a disposición del país que les da esta segunda oportunidad, ¿no? Y las contribuciones de las personas refugiadas a los países que las acogen son tremendas. Y no lo decimos desde el ACNUR, que uno nos puede decir, bueno, ustedes sí tienen su interés ahí. No. Lo dicen estudios de organismos económicos, del Banco Mundial, de la OCDE, del Fondo Monetario, de estos que saben realmente de temas económicos, te hablan de las contribuciones no solamente desde puntos de cultura, gastronomía y otros aspectos que resuenan más, pero a la economía. Claro. Por cada... se invierte un poquito y la retribución que se tiene es más del doble. Y en este sentido también, ¿cuál es la coordinación internacional que tiene que haber, Rebeca? Porque también en el informe se analiza cómo los países que yo te mencionaba que están cerca de los lugares de conflicto son los que más reciben refugiados. Leía que por ahí incluso un país, no me acuerdo cuál, tú me puedes decir cuál, recibía 1 de cada 5 de sus habitantes era un refugiado. O sea, sí, estamos hablando que un porcentaje muy importante. Líbano, es ese país. Sí.
En un contexto, en un país tan chiquito como Líbano, el número de personas refugiadas es tremendo. Esto es un poco lo que comenzábamos antes de los desafíos que esto supone para las personas de las comunidades de acogida, ¿no? Comunidades de acogida, no sé si es un término que se entiende mucho, tenemos un montón de palabras técnicas, así que me disculpo por eso, pero se refieren a las comunidades de habitantes nacionales, por ejemplo, serían en el caso de Chile, las chilenas y los chilenos serían esas comunidades de acogida cuando reciben a las personas, ¿no? Son tremendamente generosas, pero obviamente hay un desafío en términos de acceso a recursos y lo que hay que invertir en ellos. Pero como digo, también es un tema de cómo se gestiona y canaliza, porque presentan una oportunidad si incluimos a las personas refugiadas desde el inicio y las permitimos contribuir. Ellos van a ser un tremendo aporte también. Lo que mencionabas, esta perspectiva regional o global es fundamental. O sea, estamos hablando de crisis que van más allá de un Estado. Estamos hablando de crisis de desplazamiento que tienen un impacto regional, subregional o incluso global. La respuesta de un solo país no va a ser suficiente. Realmente ahí se requieren coordinaciones, una respuesta coordinada, pero también una solidaridad y una responsabilidad compartida entre los estados. ¿Cuáles son los principales motivos que ustedes han visto de los desplazamientos forzados de los refugiados? ¿Tiene que ver con estos conflictos bélicos, pero también hay otro tipo, por ejemplo, crimen organizado que influya en esto? Hay distintos tipos de desplazamiento. Los conflictos son uno, el más evidente, pero también estamos hablando de situaciones donde se dan serias violaciones a los derechos humanos. Hablamos también de persecución, por ejemplo, a personas por su orientación sexual o identidad de género, que no se admite el ser una persona trans o gay o lesbiana en ciertos países y los pueden perseguir, incluso detener, torturar, matar. Estamos hablando también de persecución por opiniones políticas. O sea, digamos que son varios los motivos que pueden generar desplazamiento forzado. Bien, todo un desafío a nivel mundial para nosotros como país, pero también a nivel humanitario, de ponernos de acuerdo y tratar de ayudar también en un país, en un mundo que cada vez tiene más conflictos bélicos. Rebeca Senalmor Rejas de ACNUR, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti y a ustedes por el interés. Un placer. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.